también en el caso del otro tema de la compañera que hablaba acerca de la didáctica, a ver si no recuerdo, si mal no recuerdo, era de la didáctica de los museos o de la metodología de espacios alternativos, por ejemplo, aquí de Reggio Emilia, podemos hablar desde Montessori, es decir, tratar de conectar con algún autor, alguna corriente, alguna pedagogía, alguna metodología que signifique un valor para orientar adecuadamente las preguntas, ¿sí? Entonces, sí estamos claros en esta parte, ¿no? Es para el enriquecimiento de tu proyecto. Sin embargo, puedes quedarte con estas dos preguntas de investigación que están adecuadamente orientadas y te va a significar un valor, ¿sí? Hacer el ejercicio. Sí. Gracias. A las órdenes. Magíster. Sí, sí, escucho. Yoconda. Magíster, por ejemplo, usted me dice que tenemos que basarnos en autores. ¿Qué autor me podría recomendar para leer, por ejemplo, más o menos de las metodologías basadas en retos? Es que esto tiene que ver con las metodologías activas. A ver, más allá de que sea un autor, la escuela nueva. La escuela. Son antiguas, ojo, y aquí quiero hacer una aclaración. No vamos a innovar en corrientes, en teorías, no va a haber una innovación, porque una teoría, un paradigma para que se construya tiene que pasar a veces hasta siglos. Pero sí podemos hacer actualizaciones. Las teorías van a ser siempre las mismas, quizás las de base, pero, por ejemplo, autores sí hay actuales. Por ejemplo, lo que les decía, en tu caso de Carbonell, cuando trabajas retos, trabajas las diferencias según los ritmos y estilos de aprendizaje de la diversidad que tienes de estudiantes. Aquí puedes aplicar tranquilamente la pedagogía de las inteligencias múltiples, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes lean un poquito más para que esas preguntas sean enriquecidas, tengan un límite teórico, tengan un límite empírico, que normalmente esto no se les suele dar. A veces les dicen, sí, construyan la pregunta, lo que usted considere desde la formulación de la pregunta, desde la pregunta matriz, construyan las preguntas de investigación. Si construimos de lo que creemos, vamos a encontrar resultados al mismo nivel. Pero si leemos, fundamentamos, hacemos este ejercicio que al ser heurístico implica un análisis enriquecido, pues vamos a orientar de mejor manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sí sería importante pues que tú establezcas desde qué campo, desde qué autor vas a trabajar para enriquecer a tu pregunta, ¿sí? A tu pregunta del objeto de estudio conceptual, específicamente de la metodología de retos. Entonces aquí pudiese ser cuál es la contribución de la metodología de retos desde, yo qué sé, para la diversidad de inteligencias o para la diversidad de necesidades en cuanto al aprendizaje que tienen los estudiantes. Sí, es decir, para poder construir una pregunta enriquecida y bien orientada, pues nos toca hacer este ejercicio si queremos calidad en nuestro proyecto. Porque podemos establecer las preguntas, pero siempre hay que leer y hay que conducir adecuadamente. Gracias, magíster. A las órdenes. Sí, entonces esto es importante, ¿sí? Entonces tenemos la formulación del problema, las preguntas de investigación. Ahora el ejercicio que ya viene de la mano y que es los objetivos. Para los objetivos, formulación del problema es el objetivo general. Preguntas de investigación va a ser los objetivos específicos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos algo que es importante, este tipo de preguntas, ¿sí? La que tenga esto es importante, por favor, que tenga estos criterios y es importantísimo. Por ejemplo, la cuestión de la pregunta, el qué, cómo, de qué manera, por qué, para qué. En este caso, está utilizando una acción
para construir, y es lo que les decía, esto va a identificar también el alcance más adelante de su proyecto. Veamos este ejemplo. ¿De qué manera, que es la pregunta, construye aprendizaje en clases de matemática los alumnos de la escuela tal o del nivel tal? ¿Sí? Este tipo de preguntas no suelen hacer. ¿Por qué? Porque no se ha hecho anteriormente una estructura adecuada en donde usted le permite entender qué autor, desde qué corriente, desde qué campo, para poder redactarla adecuadamente. ¿De qué manera construyen aprendizaje en clases de matemática los alumnos de? ¿Sí? Y esto es importante. Por ejemplo, esta pregunta te puede servir a la persona que tiene metodología en retos, también le puede servir esta pregunta porque ella necesita saber cómo aprenden los estudiantes. ¿De qué año de básica estás haciendo tu proyecto? De inicial, magíster. Ya. Por ejemplo, esta puede ser una pregunta, una primera pregunta para tu variable independiente. ¿De qué manera, o mejor dicho, variable dependiente, perdón, para saber en qué nivel están en cuanto al aprendizaje? ¿De qué manera construyen aprendizaje en clases, si es para todas las áreas o dependiendo del área, los estudiantes de educación inicial o los estudiantes de nivel inicial? Entonces, con esta pregunta, tú ya te estás exigiendo establecer cómo están aprendiendo, qué tipos de aprendizaje tienen y según esto, ver cómo esta metodología, según el estudio, luego va a resolver el problema, va a mejorar el aprendizaje, va a establecer algún desempeño mayor, ¿sí? Esto no es de la noche a la mañana, o sea, ustedes van a quedar con un ejercicio ahora. Ustedes en el transcurso de los días lo que van a hacer es irlo puliendo. Van a trabajar, pero es importante que ya lo hagan para la estructura del marco teórico. No sé si existe alguna pregunta hasta aquí y ojo, teníamos receso a las 10, pero para que vean que la planificación muchas veces solo está de tentativa. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero ustedes los directamente también involucrados era de que me hagan una observación, porque es que a veces yo en realidad, y les debe pasar a ustedes, uno coge el ritmo y